Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Como siempre, nuestro curso bíblico de todos los días, el Nuevo Testamento, reflexionamos la palabra de Dios, reflexionamos la Biblia que nos presenta hoy el Señor con la gracia, la fuerza, para poder siempre ser también hombres resucitados, entender, ponemos la base y ponemos lo suficiente para comprender, hacer una buena exégesis, comprender el mensaje de salvación. Nosotros estamos hablando en estos días en nuestros cursos bíblicos sobre la relación que existe entre Israel y la Iglesia. Y como subdivisión también estábamos mirando, porque es el fundamento, la relación de Jesús con Israel. Es decir, Yeshua, que significa el Salvador, y la palabra Israel, que significa la fuerza de Dios. ¿Cuál es esta fuerza de Dios o desde dónde nosotros recibimos la fuerza de Dios? ¿Quién es el Yeshua que nos trae justamente y es revelado como la fuerza de Dios? ¿Entienden? ¿Cuáles son los elementos teológicos importantes que nosotros tenemos que ir reflexionando y entendiendo? Aquí estamos hablando de algunas controversias en este relacionamiento de Jesús con Israel. Pero específicamente nos estamos refiriendo al grupo de los fariseos. Decíamos que Jesús criticaba y critica directamente a los fariseos. Y les decía, si la justicia de ustedes no supera aquella de los escribas y los fariseos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos, nos decía, ¿verdad? Mateo 5:20. No pueden entrar en el reino de los cielos si ustedes no superan esa justicia. La nueva justicia, entonces, que se pide a los discípulos, no es ni más espiritual ni más perfecta que la de los fariseos. No es ni más espiritual ni más perfecta. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Se sitúa en otro horizonte. Especialmente, en este sentido, es una espiritualidad distinta. Es una justicia distinta a la que se está pidiendo en el Nuevo Testamento. No se trata de la legalidad. La ley por la ley. No se trata entonces en absoluto de una legalidad. Y ya pone pecha, a pepedente, que esto, que aquello, y si yo pasé eso, o si no cumplí eso, entonces me sirve o no me sirve. La legalidad por la legalidad. Y muchas veces nosotros estamos muy cerrados a esto, ¿verdad? Muy cerrados. Yo entiendo, ¿verdad? Porque
cuando no tenemos formación, o sea, esto es fruto de la ignorancia, lastimosamente, y tenemos que decir, como se dice, sin pelos en la lengua. Esto es fruto de la ignorancia. Cuando nosotros nos encerramos y cuando nosotros no somos capaces de tener esta mente abierta a Dios, que nos habla, pero con una apertura, ¿verdad?, del corazón y con una misericordia y con una bondad tan grande, que Dios nos vuelve a rescatar. Dios lo que quiere, dice, es que el pecador no se muera, que se quede en su pecado. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que el pecador vuelva, reflexione dentro de sí mismo y vuelva a esa comunidad, vuelva a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, no podemos quedarnos en la legalidad. Les cuento nomás una anécdota, ¿verdad? Porque antes yo en esa frasecita de oración de todos los días que suelo enviar con la palabra de Dios para repetir, yo ponía entre paréntesis siempre esa oración, ponía entre paréntesis repetir 500 veces, yo decía. Pero ¿por qué ponía ese repetir 500 veces? Eso me hacía recordar el famoso libro de El Peregrino, ¿verdad? Que ponía como una metodología, una estrategia que utiliza, ¿verdad?, un sentido pedagógico para aprender. Dice, el hecho de que vos repetís esa frasecita cortita, si vos repetís muchas veces, quiere decir 500 veces, quiere decir repetís muchas veces. Porque tanto vos repetís que entonces eso se te queda en tu cabeza, porque estás repetido. Al repetir, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Repetí un poco, hace un poco así, 500 veces todos los días. O María, ayúdame, o María, no sé, cada uno una ejaculatoria que tiene en su corazón. Hagan un poco de eso y repitan un poco, pero al comienzo lo tenés que hacer de una forma pensada, porque necesitas pensarlo, concentrarte y hacerlo. Repetí 500 veces. Yo ponía entre paréntesis, repetir 500 veces. Y alguno después ya me escribía y me decía, padre, ¿qué pasa conmigo? Porque yo solamente que dije 400, o no sé si llegué a 350, no sé si llegué a 500 o si pasé 500. O sea, oye, preocupa Yegma si hizo los 500 y si yo hice 499 nomás. ¿Me salvo o no me salvo? ¿Me sirve o no me sirve? Entonces, se dan cuenta. Y algunas veces nosotros quedamos en cosas muy superficiales. Todos estos elementos estratégicos a nosotros nos sirven para que nosotros podamos dar un paso importante dentro de nuestra propia vida. Por eso también, otro de los elementos que yo suelo reflexionar con la cuestión del diezmo, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ser ese diezmo, el 10% verdaderamente. Y sea un poco más, y sea un poco menos. Y Hechos de los Apóstoles, justamente por eso te dice ya que no es el 10%, no es tu diezmo lo que tenés que dar. Dice que tenés que dar el 100%. Es decir, ese puede ser el espíritu tuyo. Y entonces se dan cuenta que el diezmo no es cuestión de plata, sino que el diezmo es tu propia vida. Es la actitud, cómo nosotros nos paramos ante la vida y ante Dios, ante los demás. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Con qué actitud estoy haciendo? Porque si no, nos volvemos leguleyos, lo que acabamos de decir. Aquí entonces se sitúa en otro horizonte, que es esencialmente distinta. Cuando te está diciendo que no se trata de una legalidad, por un lado más amplia y por otro más estricta, ¿verdad? Entonces, una legalidad. Aquí sí funciona, aquí puedo. Por otra parte, no, esto es estricto, ¿no? Porque eso te pone aquí, te está embretando, ¿verdad? No estamos diciendo que las leyes no sirven o no funcionan. Claro que sí, porque nosotros al vivir y al ser personas históricas dentro de una sociedad, necesitamos de las leyes, porque eso pues nos ayuda. Es como esas dos vías del tren. El tren sí o sí necesita subirse sobre esos dos rieles, esas vías, para poder caminar. Si no tiene esas dos vías, esos dos rieles, el tren se queda varado, no puede ir a ningún lado. Nosotros también como comunidad necesitamos de las leyes, necesitamos de elementos que nos ayuden a poder caminar y encaminarnos, y así también. Pero no es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? La ley como tal. Hay que darle vida entonces a esto. Por otra parte, nosotros sabemos que Jesús se pronuncia en contra de este sistema de moralidad y de cualquier otro estilo de moralidad. Se pronuncia en contra. Directamente Jesús la cuestión de la ley por la ley.
Cuando vos te quedás simplemente en la ley, en un cumplimiento leguleyo de las leyes. Y ahí entonces, porque eso tal cosa, entonces ya está que te de acuerdo a la ley y punto, y nada más. Aquí entonces la misericordia y el amor de Dios sobrepasa toda ley, sobrepasa entonces. Y por eso le está diciendo, si la justicia de ustedes no supera a la de los escribas y los fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Y esto nosotros lo encontramos en todas partes, queridos hermanos. Vamos a volver enseguida y vamos a seguir reflexionando sobre este tema en más de Yarañe Nuevo Testamento. En muchos países ya se está pasando a la fase de reapertura tras la pandemia, por eso Caritas Internationalis y el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral están trabajando en un plan que ofrezca ayuda a las comunidades más afectadas. Aloysius John, secretario general de Caritas Internationalis, explicó cómo en muchos países la crisis sanitaria es una oportunidad para tender puentes entre grupos tradicionalmente divididos. En un país como Pakistán, donde existe el mandamiento islámico de ayudar a los pobres, este no se aplica hacia los cristianos. Pero nosotros allí no solo ayudamos a los cristianos, nosotros allí ayudamos a todos. Y eso es una fuente de diálogo y una llamada al diálogo. En países como Brasil o Perú, la Iglesia está trabajando mucho para dar ayuda a las poblaciones indígenas. Sin embargo, el cardenal Peter Turkson dice que no es suficiente. Señala que es necesario que todos los actores sociales y económicos de la zona den una mano para que los más vulnerables puedan salir adelante. Este problema lo debemos resolver todos juntos. Debemos intentar construir un sistema solidario. Ahora rezamos para que haya una vacuna que pueda terminar con esto y que se ponga a disposición de todos equitativamente, porque mientras haya COVID, todos estamos amenazados. El cardenal subrayó que el COVID también ha puesto ante la humanidad un desafío, el de recordar que ante las crisis se debe razonar poniendo a la persona en el centro. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Bienvenidos, esto es Dones Play. Estamos en la capilla del Colegio San Agustín con el Grupo Redentor.
Hay momentos en los que siento como si Dios estuviera durmiendo, como si hablara sola con el viento y lo único que escucho es mi lamento. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme. Hoy yo quiero escuchar tu voz, por eso te hablo en mi corazón. Un corazón que sigue confundido y que no encuentra nunca su camino. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Yo hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios siempre, que nos pone el elemento fundamental, esencial, para que entendamos nuestro camino de santidad, nuestro camino de salvación. Decíamos,
que Jesús se pronuncia en contra de un sistema de moralidad simplemente, la moral por la moral y de cualquier otro estilo, ¿verdad? Y también se pone a favor de las decisiones tomadas en la libertad del amor. Las decisiones tomadas en la libertad del amor. Fíjense cuando se encuentra con el famoso joven rico, con el joven rico. Jesús le dice, ¿verdad? Vete, vende todo lo que tienes, el amor, el despojarse, ¿verdad? Entonces le dice, vete, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Entregar tu propia vida por amor, totalmente. Y dice que se dio la vuelta y se fue muy triste, cabizbajo. ¿Por qué? Porque dice que tenía muchos bienes. No quiere decir que ese, como nosotros le llamamos tradicionalmente joven rico, o ese adulto, parece que ya era más que joven, porque dice que durante toda mi vida y durante toda mi juventud yo ya he vivido eso, ¿viste? La ley por la ley, leguleyo. Pero ¿qué espíritu le das a eso que estás cumpliendo? No es que hayas sido malo, nunca fuiste malo. Hiciste cosas muy buenas, en el sentido de que fuiste cumpliendo, ¿verdad? Fuiste cumpliendo las cosas. Pero atención, te falta algo te está faltando. ¿Y qué es lo que te está faltando? Y justamente a vos te está faltando ese amor y esa entrega. ¿Cuál es la virtud? ¿Qué es lo que vos ponés algo de una salsa, de algo picante, digamos, dentro de tu propia vida y de tu propia existencia? Jesús está a favor, dice, de las decisiones tomadas en la libertad del amor. Aquí está el caracú. Aquí está la esencia de la vida cristiana, cuando nosotros ponemos el amor, ¿verdad?, en todas nuestras decisiones. El más de la verdadera justicia desborda sobre toda obra humana. El más de la verdadera justicia desborda toda obra humana. ¿Por qué? Porque el más significa que nosotros nos estamos poniendo por encima de la simple ley, que yo cumplí por cumplir no más, sino que yo estoy haciendo, estas leyes me orientan, me ayudan, pero después yo le doy el toque, ¿verdad? El toque que viene desde mi corazón, desde el amor, desde esa caridad que yo siento. En cuanto a justicia del reino de Dios, es esperanza orientada hacia el don y la consumación escatológica. Hacia el don y la consumación escatológica, es decir, que la escatología, el escatón, la finalidad hacia donde nosotros estamos tendiendo, ¿qué va a ser? Y va a ser ese regalo, ese don de la felicidad, de nuestra propia salvación. Pero salvación significa que ya lleva, como comunidad, nos encontramos, nos realizamos. No somos hombres amargados, no somos personas que están arrastrando su vida, sino que somos personas que vivimos con entusiasmo y con alegría. Todo lo que el Señor nos ha regalado lo utilizamos para ser felices. Eso quiere decir, ese es el don. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Y no quedarnos ahí con la cara larga. Sí, yo cumplí todo. Pero somos infelices. ¿Por qué somos infelices? Y porque no le dimos ese toque verdadero de la libertad, de esa convicción como nosotros vivimos y hacemos algo. Yo soy infeliz en realidad, pero yo cumplí con todo. Yo hice con todo. Según la ley, yo hice todo. Y encima, por una parte, vos sos un amargado, por otra parte, le amargás la vida a los demás. Miren que en estos muchos años, ¿verdad?, de vida sacerdotal, cuando uno escucha, dialoga, sobre todo muchas veces me pasa eso al escuchar a las familias, ¿verdad? Hay algunos que son intransigentes en su familia, algunos papás, que no permiten absolutamente esto o aquello, ¿verdad? Se vuelven intransigentes. No le dan la libertad, una libertad de amor, una libertad de creatividad a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos para que se realicen, donde puede existir dentro de esa libertad esa convicción y ese amor de vivir este don y este regalo de Dios. Y a eso tenemos que apuntar. Muchos papás simplemente entran la ley por la ley, como decíamos nosotros antes, a cintarazo limpio. ¿Y qué es? A cintarazo limpio. Y entonces, ¿qué hacemos? Y destruimos. Estamos supuestamente en la ley, pero estamos en una ley que después
nos lleva también a una amargura, a no vivir plenamente y a no realizarnos plenamente como personas humanas, como cristianos auténticos. Hay otro enfrentamiento también que se narra en el Evangelio. Hay muchos, ¿verdad?, contra los fariseos. Y este es el famoso discurso de Jesús contra los escribas y los fariseos. Vamos a mirar un poco en Mateo 23. Mateo 23. Los que tengan su Biblia siempre entonces me ayudan. Vamos a ir mirando. Aquí se presenta también una controversia directa, ¿verdad? En este capítulo 23 de San Mateo, que les echa en cara, como siempre, Jesús, porque él no aguanta absolutamente la toamocoin. Dice, entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos. Ahora les va a hablar a la multitud y a sus discípulos. Les cuenta, los escribas y los fariseos ocupan, dice, la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. Se dan cuenta que el principio y el valor no está mal. Por eso Jesús dice, hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. O sea, la ley como la ley está bien, nadie está despreciando. Atención, porque alguno me puede entender mal. Esta persona es una persona sin ley. Esta es una persona que no le gusta ninguna ley. Va a tirar todo por la borda, la ley. No, Jesús no dice eso. Ustedes dice, hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. Incluso se acuerdan que Jesús cuando se presenta dice, yo no vine a abolir ninguna ley. Yo no vine a cambiar ninguna ley del Antiguo Testamento. Vengo a aprender a Imbama, y es importante, y ustedes fueron haciendo ahí dentro de su historia. Y por algo se pusieron estas leyes, porque se necesitan. Después, cuando pase ya eso, ya no haga falta, y bueno, esa ley se va derogando, pero no hace falta ni que yo haga una derogación de esa ley, sino que la ley también puede ir pasando sin necesidad de que yo lo derogue, ¿verdad? Ustedes entonces hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras. ¿Cómo es que nosotros obramos? Si nosotros obramos impulsados por esa fuerza espiritual, impulsados por esa fuerza del espíritu interior, pero no se guíen entonces por sus obras, porque no hacen lo que dicen. No hacen lo que dicen. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor, yo libre soy. Quiero vivir
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación, esta otra controversia también de Jesús con los fariseos. Los fariseos que insisten mucho simplemente en el aspecto de la ley como tal. Y se olvidan de lo elemental y de lo fundamental, es decir, darle vida a la ley. Dice, ellos atan pesadas cargas y la ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverla ni siquiera con el dedo. No quieren ni siquiera moverla con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias, alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oír llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que les sirva, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Bueno, eso nos dice entonces San Mateo, capítulo 23. Estamos mirando estas controversias entre Jesús en su relacionamiento con los fariseos. Ahora, en el discurso de nuestro evangelista Mateo, al igual que todos los grandes discursos del Evangelio de San Mateo de por sí, es una composición del evangelista. Él está componiendo, compone, es decir, él está reflexionando. Es la comunidad entonces la que está reflexionando sobre esta dificultad. Este carácter compositivo se deduce claramente del hecho de que aquí aparecen agrupadas varias sentencias aparecen aquí agrupadas. Lucas 11, 37, 54, también 20, 45, ofrece en otro lugar y en diferente contexto, o sea, el mismo contenido. ¿Por qué les parece que aparecen estos contenidos una y otra vez? ¿Por qué se insiste en estos contenidos? Y quiere decir que esto era uno de los elementos del pan nuestro de cada día. Era una de las dificultades grandes, la actitud, la soberbia, el orgullo, el querer ponernos por encima de los demás. Imagínense en esa oración, ¿verdad?, que hacía ese fariseo con respecto al publicano. Que de cierta manera decíamos, al comienzo está bien que no sea igual a los demás porque él procura y se esfuerza y vale la pena. Pero después Pepe Mondoro Paité cuando dice, y no soy como este tipo, ni quiero ser, ni quiero mirar, ¿quién es este tipo? Shembo Yeguaru, pues se la llevalea, se la llevó. Misericordia quiero, y no que estés juzgando a los demás. El largo discurso de San Mateo es una creación del evangelista dotada de una extraordinaria fuerza expresiva. Una fuerza expresiva que nos está diciendo y enseñando. Gracias sobre todo a la serie escalonada y ascendente de las 7 invectivas, de estas 7 formas de presentar. Ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Según este evangelio, se trata entonces del último discurso público de Jesús ante el pueblo. Es el último discurso de Jesús ante el pueblo, en cuanto a separación última y decisiva respecto a los jefes de Israel. O sea, directamente frente a los jefes de Israel. Sería este su último discurso. Es un discurso que tuvo lugar en la plaza del Templo de Jerusalén. En la plaza del Templo de Jerusalén, es decir, en el centro vital y decisivo de Israel. Centro vital y decisivo de Israel, en la plaza del Templo. El lugar donde se predicaba, el lugar donde nosotros aprendíamos y conocíamos a Dios. Y entonces ahí donde Jesús lanza este discurso, no es tampoco en cualquier lugar, es el lugar central. Quiere decir que este es o debe ser el modus vivendi, ¿verdad? Esta debe ser la forma como vivimos nosotros. Este es entonces el proyecto hacia donde nosotros nos estamos proyectando para vivir como auténticos cristianos. Centro vital y decisivo de Israel.
Tras este repudio de Israel, porque Jesús le está repudiando, le está retando, le está diciendo las cosas como tiene que ser. Entonces Jesús se dirige ya en adelante solo al círculo restringido de los discípulos. Desde este momento Jesús, por lo tanto, se va a dirigir solamente ya a los discípulos. Anteriormente era con el pueblo, anteriormente era con todos, pero ahora, en este momento en que hay ya un repudio hacia Israel, Jesús se dirige desde ese momento simplemente ya con su pequeña comunidad. Habla con su pequeña comunidad, es como decir, bueno, yo ahora les tengo que preparar a ustedes, vamos a ganar tiempo. Me parece que ahí, con la gran masa, poco a poco lo que estamos consiguiendo, poco a poco lo que me están entendiendo, poco a poco es lo que ellos entienden para tomar decisiones, y al tomar estas decisiones la pueden hacer. Evidentemente que esto es lo elemental. En su discurso, Jesús comienza por admitir de forma sorprendente las doctrinas de los escribas y fariseos. Jesús admite, ¿viste? No es que Jesús viene a abolir, decíamos, Mateo mismo nos habla de esto, no viene a abolir nada. Jesús viene a darle cumplimiento. Y le dice, ustedes ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes ocupan la cátedra de Moisés. Es una responsabilidad muy grande. Anda pellapoporajina porque están ocupando la cátedra de Moisés. Su doctrina teórica es válida. La doctrina que ustedes predican, la doctrina que ustedes están traspasando al pueblo, a la gente, esa es una doctrina válida, no hay problema. Sigan practicando y observando todo lo que Él les diga. Sigan practicando y observando todo lo que Él les diga. ¿Se dan cuenta? Como doctrina está bien. En ningún momento se puso en contra de, sino que en una forma positiva. Es válida. Sigan practicando y observando todo lo que Él les diga. Pero ciertamente ellos dicen y no hacen. Ciertamente ellos dicen y no hacen. Parece hablar aquí el cristianismo que reconoce el magisterio de Israel. Reconoce entonces el judaísmo primitivo, judeocristiano, ya el magisterio de Israel. Pero se reprocha a los adversarios una disociación entre las obras y las palabras que los priva de toda fiabilidad. Entre las obras y las palabras que los priva de toda fiabilidad. Líneas más adelante se acusa además a los escribas y fariseos de ser falsos maestros. Se les va a acusar, ustedes son falsos maestros. Y vamos a ver por qué. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. I want defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando esta controversia de Jesús como tal, el Yeshua,
con su propio pueblo, es decir, con Israel, con la fuerza de Dios. El Mesías que tiene que dar esa fuerza para poder descubrir la presencia de Dios. Y aquí nos está hablando de las virtudes, ¿verdad? No de las leyes, no ser leguleyos. Decíamos que un poco más adelante los escribas y los fariseos son acusados de que son falsos doctores, falsos maestros, falsas personas en la educación. En virtud de su estricta interpretación de la ley y de las siempre renovadas explicaciones y adiciones a la misma, los legisladores echan pesados fardos sobre los creyentes. Aquí decíamos que en virtud de esa estricta interpretación de la ley, es ahí donde vamos a encontrar el elemento fundamental para comprender también la vida cristiana, pero como una opción de libertad y no como una presión que uno recibe desde afuera para cumplirlo. Ellos, dice, no mueven la carga ni siquiera un dedo. Es difícil interpretar la frase en el sentido de que ellos no toman sobre sí y no quieren llevar el peso, lo que estaría en contradicción con Mateo 23, 20. El sentido más bien que no ayudan en nada a los oprimidos bajo el peso. No ayudan en nada, no ayudan en nada. Y esto es cierto, ¿verdad? Porque a ese que ya está oprimido bajo el peso de la vida, bajo el peso de la ignorancia, bajo el peso de la imposibilidad de salir adelante. Y entonces tenemos que casi vivir en un submundo. Muchas de nuestras familias, muchas personas, estamos todavía en un caminar de un submundo. No estamos plenamente realizados. Recordemos, y a mí me gusta reflexionar en este aspecto de una vida integral. La integralidad es esencial para la felicidad del hombre. Cuando uno no tiene educación, o sea, cuando uno es ignorante de por sí, sabemos la realidad. Entonces tiene menos posibilidades y menos condiciones para salir adelante y vivir en la dignidad. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las villas miserias o hablamos de nuestras chacaritas, por decirlo así, cuando hablamos de personas que viven en la extrema pobreza, nos damos cuenta que esa pobreza no es simplemente de no tener algo que comer o no tener simplemente una casa, sino que la verdadera pobreza es la pobreza de la educación, la pobreza, ¿verdad?, de estar formados. Claro que la educación tampoco significa simplemente porque tengo la capacidad de leer a Shakespeare, a Rousseau, tal filósofo, Platón, Aristóteles. Sí, ese es culto, esa es una persona bien educada. Claramente que sí también, hablando de un aspecto académico, del estudio, de una carrera, de una profesión. Está muy bien. Pero la educación verdaderamente, que en guaraní le decimos el aranducate. El aranducate es la capacidad de una buena y verdadera formación, educación. Nuestros padres, nuestros abuelos, no se fueron a las grandes universidades de Harvard para formarse, pero sin embargo tenían valores y criterios, una educación y una formación que vale la pena después que les ayudó a salir a ellos adelante, salir de la situación de pobreza, salir de la situación, en que uno está viviendo en una forma muy rastrera, le digo yo, ¿verdad? Muy rastrera. Pero ¿qué es lo que te ayuda a salir de esa situación? Cuando vos estás formado. Alguno dice, padre, pero él está bien formado, él tiene una buena base, etcétera, pero se mete en la droga y se mete... Bueno, quiere decir, discúlpame que te diga, pero ese no está bien formado. Me hace disculpar. Ese no está bien formado porque la formación y la educación es integral. La formación es integral. Esa persona quiere decir que le falta algo, no está bien formada, no está bien formada. Así también cuando decimos, no, pero ese es ateo, pero según su condición, según su religión. Discúlpame, esa persona no está bien formada, no está bien educada. Pero porque, padre, pero usted entonces se vuelve intransigente ante el que piense diferente. No es cuestión de pensar diferente, aquí es de pensar que la vida del hombre es una vida integral. Todos los elementos fundamentales de la vida, lo trascendental, es parte de nuestra esencia.
Y si yo ahora digo, no, yo soy ateo, que esto, aquello, quiere decir que no entendéis, ¿verdad? Solamente que a tu trascendencia vos le estás poniendo otros valores, o mejor dicho, antivalores, diría yo, ¿verdad? Porque después, al final, en el fondo, el que sufre somos nosotros mismos cuando no tenemos una educación buena. Después nosotros sufrimos las consecuencias de esa falta o esa capacidad de afrontar la propia vida. Entonces, queridos amigos, esto es muy profundo, ¿verdad? Y cuando aquí la palabra de Dios nos presenta una lucha directamente y abierta de Jesús con los fariseos, es porque les está hablando de elementos que uno tiene que tomarlo en consideración. El hecho de afrontar el fariseísmo, ¿verdad? Bueno, también nosotros podemos mirar aquí que hay varias invectivas de parte del evangelista, sobre todo San Mateo. Si miramos en el capítulo 23:13, dice que los escribas y fariseos cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos. Cierran, dice. ¿Cómo es eso? Pero si ellos están al frente, son fariseos, son escribas, son los que tienen que acompañar al pueblo, ayudar para que el pueblo sea feliz. La frase más bien se refiere entonces a la falsa doctrina que ellos están dando. ¿Qué quiere decir que cierran las puertas del reino de los cielos? Quiere decir directamente una falsa doctrina. Yo, en vez de indicarte el camino cierto, te estoy indicando otro camino. Es como aquel, ¿verdad? Que llega, que se perdió y suele suceder. ¿Cuántas veces a mí me sucedió? A Ecaina o lo que sea, tengo que ir ahí a bendecir o lo que sea, o algún compromiso. En esa casa me voy a Ecaina, donde coy la número o lo que sea. Me dijo, al lado de tal columna, de tal color, que esto, aquello, yo, a la cañina. Entonces, le dejó por a alguien que está por ahí. Che, decime, pues vos sabés tal y tal cosa. Sí, a ver, date la vuelta aquí, allá, 3, 4 cuadras, allá, además. Entender. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Hay muchas veces de estos falsos doctores, en este sentido, que te indican el camino por indicarte. Entender. Había sido, ya estaba casi enfrente, estaba ahí cerquita, ¿verdad? Pero el otro, como no te quería decir que andoy cuay o lo que sea, entonces te dice cualquier barrabasada. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esta linda propuesta, ¿verdad?, que nos hace la palabra del Señor. Tenemos que entender como base teológica para nuestro estudio bíblico exegético que aquí en esta teología de la controversia de Jesús con Israel o de la controversia de Israel con la Iglesia, significa para nosotros principalmente este relacionamiento de entender o no entender la voluntad de Dios, que me purifica, me lleva a la felicidad, pero sobre todo que me compromete con la misma comunidad. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.